Muchas gracias, Mauricio, el rector, por tus palabras. Sí recuerdo muy bien tu visita. No me acuerdo cuál universidad era, si la Universidad de Monterrey o el TEC de Monterrey o la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad de Monterrey. Exactamente. Quedé impresionado. 245.000 alumnos en ese momento me dijeron que tenía esa universidad. Sí, gracias. Muchas gracias a Gisela también, que ha estado con nosotros por un buen tiempo y me da gusto volver a verla. También saludo a la maestra Silva, la vicerrectora académica, que me hizo llegar la invitación formal. Y claro, a Milka, muchas gracias Milka, porque he estado intercambiando con ella todo lo relacionado a este encuentro. Muy amable Milka, muchas gracias. Qué bueno que tenemos en las ventanas de las pantallas a profesores de Chile y de Ecuador. Y saludo al rector en la institución en Ecuador, a Lenín Guzmán. Me da mucho gusto también saludarlo. Aquí hemos tenido una comunidad chilena a través de los años, encabezada por el doctor Segundo López y su esposa, que ustedes allá los conocen como mami y papi. Aquí también los conocemos igual, especialmente para mí. Y muchas gracias a Sergio Celis por su presentación de esta mañana, muy espiritual, bíblica. Muchas gracias a Janet por los ejercicios y por recordarnos la buena postura. Eso es importante para los maestros. Tanto que en el libro La Educación de Elena de White hay un capítulo destinado al desarrollo físico y dedica una buena cantidad de trozos, ¿sabes?, de ese escrito a la postura para el desarrollo físico. Muchas gracias. También saludo a Elizabeth y a Ramón Garrido, egresados nuestros también. Me da mucho gusto saludarlos. Sé que están allí en las ventanas. Pues participar, conversar con un grupo de maestros siempre es muy desafiante. Y para mí es verdaderamente un gozo. Yo procedo de una familia de padre y madre maestros muy buenos. Y mi papá siempre generó un ambiente escolar. ¿Se imaginan? Ya pues formamos una escuela, somos 13 hijos. Así que era una buena escuela para mi papá y mi mamá. Y de nosotros de chiquitos, en ese ambiente escolar, porque mi papá era supervisor de escuelas y director de educación también en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Llegaban muchos maestros y siempre hubo un ambiente escolar, así que de chiquillos a nosotros nos gustaba jugar a la escuelita. Jugábamos a la escuelita. Y pues siempre había niños más chicos en la casa a quienes enseñar. Y de Navidad había un pizarrón chico, un pizarrón que todos estábamos a la expectativa a ver en la Navidad siguiente a quién le iba a tocar el pizarrón. Porque mi mamá lo pintaba y pues lo regalaba el siguiente año otra vez a otro. Y todos pensando, yo creo que ya para el próximo año ya me va a tocar el pizarrón. Así que en ese ambiente escolar crecimos y por eso mi emoción al encontrarme con un grupo de docentes en un lugar tan lejano y tan querido como Chile
y Ecuador. Voy a introducir mi conversación con ustedes y voy a compartir una pantalla con ustedes ahora para ir siguiendo los conceptos. Voy a hacerlo ahora. Yo creo que ahí está, ¿no, Milka? Sí, estamos. Yo lo hago manera de pregunta por el tema que me pidieron que tomara. Y la pregunta es, ¿la fe en la dinámica del aprendizaje? Cuando hablamos de integración de la fe, enseguida pensamos en el currículum, en las materias, en los textos, en el conocimiento. Pero en la dinámica del aprendizaje, también la fe. En el proceso didáctico, también la fe. Y quisiera darles como marco general lo que yo llamo el filtro maestro en la educación y en la formación de nuevas generaciones. Este es el filtro maestro, porque recuerden ustedes que la gran contribución de Elena de White a la educación es que la puso dentro del marco del gran conflicto. Muchas ideas que tenemos de Elena de White ya habían sido planteadas por grandes educadores a través de la historia, como vamos a ver dentro de un momento. Pero nadie había enmarcado la educación en el gran conflicto como lo hizo Elena de White. Y esa es la gran contribución. Por eso voy a poner delante de ustedes en esta presentación el filtro maestro. Miren el texto que tienen en la pantalla. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y vean en contraste otra declaración, ahora en Filipenses 2, 5 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos son, queridos compañeros, dos ambientes de gobierno: el ambiente de Satanás y el ambiente de Cristo. Estos dos ambientes de gobierno están a nivel de países, a nivel de provincias, de estados, de municipios, a nivel de escuelas, a nivel de universidades, a nivel del hogar, a nivel de la iglesia. Dos ambientes de gobierno. Y quiero que noten, yo les podría, si tuviéramos más tiempo y dedicáramos a una clase solamente esta declaración, yo les diría, así como cuando encuentra uno dos dibujos en una revista y dicen, encuentre las diferencias.
Y yo les diría a ustedes, encuentren las diferencias. Y voy a plantearles aquí a ustedes la siguiente. Miren, mientras que en el ambiente de gobierno de Satanás hay un deseo de subir al cielo, en el de Cristo, de bajar a la tierra. ¡Qué contraste! Ya, apaga la luz y vámonos, se acabó. Con esto tenemos para meditar todo el día. Pero hay otra gran diferencia. En el ambiente de gobierno de Satanás, levantar un trono, y en el de Cristo, morir en la cruz. En el ambiente de gobierno de Satanás, parecer como Dios, y en el de Cristo, ser como los hombres. Este marco, queridos compañeros, este marco es el filtro maestro de nuestro desempeño en una escuela, en una institución educativa. ¿De dónde emanan? ¿De qué gobierno emanan nuestras formas de hacer las cosas? ¿De qué ambiente de gobierno emanan los cómos en la educación? Por eso es importante considerar la didáctica desde la perspectiva de la fe. Quisiera en este momento recomendarles dos libros. Un libro se llama La educación encierra un tesoro. Este libro lo escribió, bueno, fueron varios los autores, pero lo compiló Jacques Delors como resultado de la Conferencia Mundial de Educación Superior llevada a cabo en 1998, los primeros días de octubre en París, auspiciada por la UNESCO en la desembocadura de varias conferencias regionales en el mundo. La educación encierra un tesoro. Y les voy a recomendar un muy buen libro, La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos. Este libro de La escuela que llega, los autores son eruditos, profesores en España, especialmente en la Universidad en Valencia, la Politécnica de Valencia. Están muy buenos los libros, se los recomiendo ampliamente para ustedes que quieren evaluar la didáctica desde la perspectiva de la fe. Ahora voy a poner delante de ustedes una declaración bien interesante y le voy a decir de quién es. Si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, le estamos robando el futuro. Es una frase importante, ¿saben? También con esta sola frase podríamos gastar toda nuestra conversación de hoy, escuchando los comentarios y la pregunta que yo les haría, porque la pregunta es la base de la didáctica, la pregunta que yo les haría es, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Qué significado tiene esto en la didáctica? ¿Es cierto lo que dijo? Y ahora voy a poner el autor. El autor es un profesor muy conocido, John Dewey, uno de los grandes abanderados de la escuela activa de los inicios de 1900. Y entonces, con esta declaración que he puesto, reconozco que hay filtros de fe para evaluar el conocimiento y le llamamos integración de la fe.
Hay filtros de fe para evaluar el conocimiento. Y tengo entonces una pregunta para ustedes. Y les voy a rogar que algunos me escriban en el chat algunas respuestas. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Hay filtros de fe para evaluar la metodología? Ya sabemos que hay filtros de fe para evaluar el conocimiento. Y hay todo un programa de integración de la fe y mañana la doctora Raquel Kornechuk va a hacer una presentación en relación a la integración de la fe en la enseñanza. Pero, ¿hay filtros de fe para evaluar la metodología? ¿Qué piensan? A ver si tengo algunos comentarios en el chat aquí. Dice Josué Humberto Lares, gracias Josué. Dice sí, hay filtros de fe para evaluar la metodología. Bueno, ¿como cuáles, José Humberto? Nomás no me los expliques, nomás di tal filtro, tal filtro, tal filtro. ¿Qué dicen otros? ¿Qué dicen otros? Quiero sentirme que estoy en el salón de clases. Por eso les hice los métodos de Cristo. Muy bien, José Humberto, qué buena respuesta has dado. Los métodos de Cristo. Janina Melis dice, hay filtros. El modelo de enseñanza de Cristo es el modelo. Qué interesantes comentarios han hecho tanto Janina. Gisela dice, el filtro del amor, como presentó el pastor Celis en la mañana. Sí, incluso usó el texto de Filipenses 2. Sí, claro. Gracias, Gisela. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Si alguien quiere hablar, pues active su micrófono y diga en voz alta. No me va a interrumpir, no hay problema. El Nelson Gutiérrez dice, la actitud del docente al abordar su gesto formativo. Sí, la actitud. Florencia Chell dice, si evaluamos en base a nuestra cosmovisión cristiana, el que vamos a educar, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? ¿Dónde vamos a poner la importancia? Gracias, la actitud del docente, dijo Nelson. Fein dice, todas las metodologías están concebidos paradigmas y los paradigmas son filtros. El filtro de la redención, dice Gustavo, educar y redimir, concebidos bajo paradigmas, aclara Fein. Bueno, gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios. Hay filtros de fe para evaluar la metodología. El filtro del servicio, dice Luisa Toala. Y estamos hablando de la metodología, del cómo enseñar, de la didáctica. Dice Elizabeth Gutiérrez, hacer con nuestros estudiantes lo que quisiéramos que hagan con nosotros. Pues es una regla de oro aplicada al aula de clases. Gracias. Voy a compartir con ustedes lo siguiente. Es muy importante leer en la historia nuestra cosmovisión. Vamos a poner, acostumbramos los maestros a usar en el pizarrón con líneas, decir muchas palabras. Con 4 líneas ya trazamos la historia. Todos los que están conmigo aquí en esta aula saben muy bien que estamos trazando la historia solamente con 1, 2, 3 líneas nada más en la pizarra. Y tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Estoy poniendo allí una línea, unos 300 años antes de Cristo. Y estoy poniendo unas imágenes que nos recuerdan a Grecia. Tomen eso muy en cuenta, por favor. Y claro, más atrás tenemos a Egipto, y en medio de Egipto y Grecia, pues está Babilonia, la gran muralla china, más al oriente. Bueno, yo les puse aquí una pirámide mexicana. Y claro, tenemos el Islam en el desarrollo histórico a esa altura.
Fíjense este periodo antes de la cruz, porque al leer la historia con una mente pedagógica, nos damos cuenta que se preparó un terreno en el marco del gran conflicto. El enemigo de Dios preparó un terreno filosófico para contrarrestar la influencia de Jesús como maestro. Estoy hablando de Grecia, estoy hablando de Atenas. Para contrarrestar lo que hizo Cristo. Y quiero decirles, cuando vamos a después de Cristo, que una influencia tan grande que tuvo que venir aquí la Reforma Protestante en 1517. Sin embargo, casi inmediatamente después, la Contrarreforma Ignacio de Loyola, Martín Lutero e Ignacio de Loyola. Les he puesto en la pizarra líneas e imágenes que nosotros los profesores tenemos que aprender a leer para filtrar, para evaluar los métodos de enseñanza. No solamente el conocimiento, no solamente el qué, también el cómo. ¿Por qué? Porque estos son los dos puntos importantes en este desarrollo. Y quiero decirles, queridos compañeros, que la influencia de Atenas, la influencia de Grecia en la educación ha sido más profunda, más poderosa que la influencia de Cristo en la educación en el mundo occidental. Fíjense bien lo que les dije. La influencia de la filosofía griega ha actuado en forma más poderosa y profunda y amplia en la educación que los postulados de Jesús como maestro. Pero vino la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es fundamental para recuperar los postulados pedagógicos de Cristo. Y aquí en la pantalla tienen ustedes a Juan Amós Comenio. Fíjense que muy cerca de la Reforma Protestante. Él nació en 1592 y murió en 1670. Y escuchen lo que le voy a decir. Lo que es Martín Lutero para la iglesia es Juan Amós Comenio para la escuela. Y le estoy planteando un comentario de Jean Piaget, muy cercano a nosotros, murió en 1980. Él escribió así, Jean Piaget escribió así sobre Comenius: la actualidad más sorprendente de Comenius radica en haber asentado los fundamentos de la educación para todos los hombres y para todos los pueblos. Al escribir su didáctica magna, contribuyó a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplinas autónomas. Es, en definitiva, uno de esos autores a los que no es necesario corregir para modernizarlos. Basta solamente con traducirlos. ¡Qué declaración! Y como dije, y ahora repito, lo que es Martín Lutero para la iglesia, lo es Comenio, Juan Amós Comenio para la escuela. Estoy hablando en términos de didáctica. Y voy a ponerles a otro protestante que es de gran valor en la pedagogía y tuvo las ideas de Pestalozzi. Es decir, el planteamiento adventista es muy cercano a las ideas de Pestalozzi en la enseñanza. Juan Enrique Pestalozzi murió en 1827. Y fíjense lo que dice en su epitafio: aquí yace Enrique Pestalozzi, salvador de los pobres, predicador del pueblo, padre de los huérfanos, fundador de la nueva escuela popular, todo para los demás,
para sí nada. Bendecid su nombre. He puesto delante de ustedes, queridos maestros, dos paladines del cómo en la educación. Dos paladines del cómo en la educación. Y mucho más cerca de nosotros, en este libro que le recomendé, de que el editor es Jacques Delors, en la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, él presenta en su libro los 4 pilares que se definieron allí en la Conferencia Mundial, los 4 pilares de la educación, en la formación de una nueva generación. Primero, aprender a conocer. Segundo pilar, aprender a hacer. Tercer pilar, aprender a convivir. Y cuarto pilar, aprender a ser. Queridos compañeros maestros, quiero que consideren que estos 4 pilares tienen que ver con el cómo en la educación. El cómo. ¿Cómo lo hacemos? Más allá del qué, que es importante. El currículum es importante, pero la didáctica. Tenemos un modelo curricular. ¿Y cuál es el modelo didáctico? Y quisiera compartir con ustedes una declaración que no pierde vigencia. Porque en la actualidad estamos oyendo hablar de perfil de competencias, perfiles de competencias. Incluso yo no se las quise poner aquí porque no tenemos tiempo. Ustedes lo pueden mirar en revistas, en publicaciones, en libros. Lo que la gente piensa que deben ser las competencias para los años futuros. Se habla de skills. La OSD tiene bastante información. Diferentes foros mundiales sobre cuáles deben ser las competencias para los estudiantes hacia el 2030. De hecho, en armonía con los grandes objetivos de la ONU hacia el 2030, ustedes saben que el cuarto de ellos es creo que es el tercero o cuarto, no me acuerdo, es educación de calidad y salud y bienestar. Son 2 de los grandes objetivos hacia el 2030 de la ONU. Y se habla mucho de las competencias que deben tener los estudiantes hacia los próximos años. Y quiero decirles que cuando uno analiza ese perfil de competencias se da cuenta que es más importante el cómo que el qué en la educación. Por eso la importancia de mirar las metodologías desde la perspectiva de la fe. Y les voy a poner un perfil de competencias. Educación 17. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender las convicciones. Y quiero marcar el perfil de estas competencias. Fíjense, pensar y hacer. Ahora, esto tiene que ver con el cómo. ¿Qué estrategias vamos a usar en el aula de clases para que los niños, los adolescentes, los jóvenes
aprendan a pensar y hacer, porque no tenemos una materia que diga pensar y hacer 1, pensar y hacer 2 cada semestre. No tenemos una materia para eso, para que sean pensadores. Imagínense un título que demos en la graduación, un título paralelo. Le damos este título porque ha terminado su curso como ingeniero en sistemas computacionales y además le entregamos un diploma porque es un gran pensador. ¿Cómo? La investigación que siempre la miramos, aún los docentes universitarios la miramos como un problema. Cuando cada clase debiera ser un mini proceso de investigación en el aula. Un mini proceso de investigación, porque la investigación comienza con inquietudes, con una gran pregunta, y una clase debe empezar con una gran pregunta y continuar con muchas preguntas. Pero vean el perfil: fuertes para pensar y obrar, amos y no esclavos de las circunstancias, amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. ¡Qué perfil! Este libro, que fue escrito en 1903, pues no pierde vigencia. Si ustedes analizan las competencias hacia el futuro que se quieren desarrollar en los estudiantes, van a encontrar esto. No pierde vigencia esta orientación del espíritu de profecía. Y yo quisiera ahora compartir con ustedes algunos principios didácticos que les pueden ayudar a conformar un filtro para sus lecturas sobre metodología, para sus lecturas sobre tendencias pedagógicas. Voy a leer rápido, quiero avanzar. Este es un pensamiento fundamental. La ilustración más completa de los métodos de Cristo como maestro se encuentra en la educación que él dio a los 12 primeros discípulos. Estamos hablando de métodos. Esos hombres debían llevar pesadas responsabilidades. Los había escogido porque podía infundirles su espíritu y prepararlos para impulsar su obra en la tierra una vez que él se fuera. A ellos, y noten esto como principio didáctico, a ellos más que a nadie les concedió la ventaja de su compañía. Por medio de su relación personal, dejó su sello en estos colaboradores escogidos. Fíjense qué importante. La didáctica, queridos maestros, la didáctica comienza con una relación personal. Ese es un postulado, no se les olvide. Es un principio de didáctica. Voy a poner otro. La educación, que consiste en adiestrar la memoria y tiende a desalentar la reflexión personal, ejerce una influencia moral que se aprecia demasiado poco. Al renunciar el estudiante a la facultad de razonar y juzgar por sí mismo, se incapacita para distinguir la verdad y el error y es fácil presa del engaño. No cuesta inducirlo a seguir la tradición y la costumbre. Qué importante desarrollar con el cómo, con la metodología, razonar y juzgar. Comparto otro. En la obra educativa de hoy se necesita prestar el mismo interés personal y la misma atención al desarrollo individual. Muchos jóvenes que aparentemente no son promisorios están ricamente dotados de talentos que no usan. Sus facultades permanecen ocultas a causa de la falta de discernimiento de sus educadores. En más de un muchacho o una niña exteriormente tan desprovisto de atractivos como una piedra sin pulir, se hallaría material precioso que resistiría la prueba del calor, la tormenta y la presión. El verdadero educador, teniendo presente lo que puede llegar a ser sus alumnos, reconocerá el valor del material con el cual trabaja, sentirá interés personal por cada alumno y tratará de desarrollar todas sus facultades. Por imperfecto que sea, se estimulará todo esfuerzo hecho por armonizar con los principios justos. Aquí hay otro principio didáctico.
Uno tiene que hacer un inventario del potencial de cada estudiante. Otro principio didáctico. Se debería enseñar a cada joven la necesidad y el poder de la aplicación. El éxito depende mucho más de esto que del genio o el talento. Sin aplicación valen poco los más brillantes dones. Mientras que con esfuerzos debidamente dirigidos, las personas de habilidades naturales comunes han hecho maravillas. Y el genio cuyos adelantos nos asombran casi invariablemente va unido al esfuerzo incansable y concentrado. Estoy yendo rápido. El maestro debería tener constantemente por meta la sencillez y la eficiencia. Debería enseñar principalmente con ilustraciones y aún al tratar con alumnos mayores debería tener cuidado de todas sus explicaciones sean claras y sencillas. Muchos alumnos de más edad son niños en entendimiento. Otro, el maestro trata en su trabajo con cosas reales y debería hablar de ellas con toda la fuerza y el entusiasmo que pueda inspirar el conocimiento de su realidad e importancia. Qué interesante lo del entusiasmo, ¿no? Todo maestro debería cuidar que su trabajo tenga resultados definidos. Antes de intentar, estamos hablando de objetivos aquí, objetivos claros. Antes de intentar enseñar una materia, debería tener en mente un plan definido y saber qué se propone hacer. No debería descansar satisfecho después de la presentación de un tema hasta que el alumno comprenda el principio que encierra, descubra la verdad y pueda expresar claramente lo que ha aprendido. En esta declaración que tenemos aquí, se destacan dos cosas fundamentales, queridos maestros. No la voy a leer porque tengo que apurarme. No la voy a leer completa. Pero aquí se presenta que es necesario avanzar, no dejar lagunas mientras uno está enseñando, especialmente en asuntos del lenguaje y de las matemáticas. Voy a poner en la pantalla de todas estas declaraciones que leí y todas son tomadas del libro La Educación. Hay un capítulo en el libro La Educación, queridos compañeros, que se llama El Maestro Enviado de Dios. Y el siguiente capítulo es una ilustración de los métodos de Cristo. Y luego más adelante hay otro capítulo que se llama Métodos de Enseñanza. Lo que ustedes van a encontrar allí, y yo les di una muestra esta mañana, es lo que les va a ayudar como filtro a evaluar las metodologías de la enseñanza. Bueno, en esto que he leído, voy a poner los principios que se derivan, los principios didácticos que se derivan. Relación personal, reflexión personal, potencial del alumno, dedicación, o sea, ser aplicados, dedicados, sencillez en las ilustraciones, entusiasmo, objetivos claros y etapas completas. Quiero, así como están en la pantalla, los puse con un diferente color intencionalmente. Relación personal y potencial del alumno. Eso tiene que ver con la relación con cada estudiante. Les repito, la didáctica comienza con la plataforma de relación personal, donde tú te das cuenta del potencial de cada estudiante. Luego tenemos en un color café claro aspectos técnicos, ¿no? Sencillez, el uso de ilustraciones, objetivos claros y etapas completas. Luego tenemos en azul claro lo del estudiante, a donde queremos que el estudiante esté, el nicho del estudiante. Debe haber mucha reflexión personal. Quiero decirles que como parte del desarrollo de los estudiantes, como herramienta didáctica, es absolutamente fundamental que el estudiante escriba. Acuérdense ustedes que leer nos hace sabios, pero escribir nos hace precisos. Y es importante que los estudiantes tengan tiempo para su reflexión personal, que escriban.
De hecho, hay una metodología activa, un planteamiento de metodología activa de Celestino Freinet, se llama La imprenta en la escuela. En este gran movimiento de la escuela activa de fines de 1800 y principios de 1900. La reflexión personal es fundamental en el cómo de la educación, para que el estudiante reflexione, asimile los conocimientos y sea preciso al presentarlos. Para el estudiante también dedicación y aplicación. Y para el maestro, entusiasmo. Entusiasmo. Es fundamental en la didáctica. Aquí tenemos una universidad, que el Tecnológico de Monterrey. Fíjense en su nuevo modelo, en el nuevo modelo que ellos tienen de educación. Dicen que la primera característica de los maestros que ellos quieren para desarrollar su nuevo modelo es que sean maestros que inspiren a los estudiantes. Maestros que inspiren a los estudiantes. Quiero compartir con ustedes una matriz de desarrollo docente. En esto que le estoy queriendo compartir el cómo de la educación. Cuando nosotros vamos a analizar la función docente, encontramos un eje vertical que va de menos a más. Y le vamos a llamar a este eje el eje del aporte del docente. Es decir, el docente aporta, investiga y aporta. Pero tenemos un eje horizontal también de menos a más. Y este es el eje de los estudiantes, la atención a los estudiantes. Esta matriz, quiero decirles que se deriva de un trabajo muy reconocido por un educador importante que se llama Ernest Boyer. Con B grande, decimos en México B grande, y con Y, con Y, Boyer, Ernest Boyer. Ernest Boyer, que recibió una encomienda especial para realizar una investigación de en qué consiste la función de un maestro. Realmente es una investigación muy importante, te la recomiendo. El libro está en español también. La última edición está en inglés, pero la primera edición está en español. Ernest Boyer, que realmente tuvo una influencia importantísima en la docencia, en la docencia universitaria en los Estados Unidos. Bueno, de allí derivamos la matriz. Vamos a cerrar el campo y lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. Y ustedes en estos 4 cuadrantes encuentran a un docente que pueda tener en el cuadrante inferior izquierdo, digamos, de medio hacia abajo, orientación al aporte, y de medio hacia atrás, orientación a los estudiantes. Si agarramos el cuadrante inferior derecho, encontramos a un profesor que tiene de la mitad hacia adelante orientación a los estudiantes, pero de la mitad hacia abajo orientación al aporte. Si vamos al cuadrante superior izquierdo, donde hay de la mitad hacia arriba en aporte, pero de la mitad hacia atrás en atención a los estudiantes, y vamos a encontrar en el cuadrante superior derecho, pues un desempeño que está orientado de la mitad hacia adelante en atención a los estudiantes y de la mitad hacia arriba en el aporte. La explicación es la siguiente. Allí tenemos a un maestro que yo le llamo investigador. Recuerden que esta matriz la sacamos de ese estudio que les dije de Ernest Boyer. Él no tiene la matriz, simplemente es una aplicación que nosotros hemos hecho de la matriz. Un investigador, un maestro con mucho aporte, pero que no tiene una gran orientación a los estudiantes. Luego aquí tenemos al tutor.
Un docente que tiene una gran orientación a los estudiantes, pero tiene limitado aporte. Aquí tenemos al mentor, que tiene mucha orientación al aporte y mucha orientación a los estudiantes. Y aquí tenemos al profesor. Ahora, el punto que quiero compartir con ustedes, que es fundamental, es este. Pongan mucha atención. Nosotros nos hemos preguntado aquí, yo me he preguntado en la aplicación de esta matriz, ¿cuál es la ruta que debe seguir un profesor en su desarrollo? Y le quiero decir que el profesor que uno contrate debe entrar a este cajón que les he puesto en la pantalla, a este cajón con estos 4 nichos. Debe entrar por la puerta del investigador. La primera característica que debe tener un maestro es que tenga inquietudes, que quiera hacer un aporte, que quiera dejarle algo a los estudiantes, a la escuela, a la sociedad, que quiera arreglar el mundo. Un investigador, un profesional con inquietudes. Por ahí entra, por esta puerta, por este cuadrante, entra un profesor a asumir sus responsabilidades. Y luego debe pasar a ser tutor, amigo de sus estudiantes. Recuerden que todo comienza con una relación personal. Y los estudiantes le van a ayudar en sus proyectos de investigación. Son los estudiantes la mano de obra que le va a ayudar. Entonces, entra por la puerta del investigador y al relacionarse con los estudiantes se hace su tutor. E inmediatamente cualquier profesor que tiene inquietudes y que se hace amigo de los estudiantes, ellos lo eligen como su mentor. Sí, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ese maestro me gusta, yo quiero con ese maestro quiero ser como él. Y fíjense ustedes que cuando tú ya eres un mentor de los muchachos, ocupas tu nicho de profesor. Ya te paras frente al salón de clases y enseñas lo que te da la gana, porque tienes el gran respaldo de ser un mentor de esos estudiantes. Lo que les digas lo van a aceptar porque quieren ser como tú. En esta matriz de desarrollo docente, repito, hay que entrar con inquietudes, establecer relación con los estudiantes, convertirse en mentor de ellos para poderles enseñar, para poderlos guiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y termino con un mensaje. Este asunto de la educación, queridos maestros, hay que afrontarlo con pasión. Es un desafío. Con pasión. Lo voy a repetir. Con pasión. Pero ¿saben una cosa? Si nomás tenemos pasión, podemos generar un ambiente de mucha competencia y rivalidad. Por eso es necesario que la N se caiga. Y cuando la N se cae, se convierte en una U. ¿Se dieron cuenta? Y comienza a bajar la U. A bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y ahora sí tenemos el maestro que queremos para el cómo en la enseñanza. Con pasión y compasión. ¿Y saben qué? Se trata de una U que se convierte en M. ¿Y saben qué significa? Es unión magisterial. Les agradezco mucho por haberme invitado a este encuentro. Deseo que lo que hemos conversado les anime a adquirir los principios didácticos que les permita tener un filtro para las metodologías que van a formar
a la próxima generación. Muchas gracias, Milka.